Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Usted seguramente se ha preguntado cómo garantizar que cuando a alguien le presto dinero o que por alguna razón tengo una deuda que me deben algo de dinero, ¿cómo puedo garantizar que me paguen de manera pues más o menos rápida? Porque ya ve que en ocasiones a la gente se le da por no pagar, sabiendo que en ocasiones los procedimientos legales en nuestro país son muy tardados y pues bueno, mucha gente que no es muy escrupulosa, que digamos, cuenta con esta situación. Hoy vamos a hablar de una situación que nos puede dar una luz muy importante sobre este tema. No se vaya. Vamos a hablar del juicio ejecutivo mercantil. Regresamos en un minuto. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde, como les decíamos antes del corte, vamos a hablar el día de hoy de una solución que además es muy sencilla, muy simple, pero que mucha gente no sabe ni siquiera cómo ejercerla, cómo ponerla en práctica, cómo prepararla. Es el juicio ejecutivo mercantil. Bueno, todos los antecedentes que tienen que ver para el juicio ejecutivo mercantil. El día de hoy estamos hablando con el licenciado Mario Rivas Ramírez, que es una persona que tiene mucha experiencia en el área de litigio en todo este tipo de situaciones. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y se ha desempeñado como abogado litigante pues desde hace ya bastantes años, tiene una trayectoria bastante importante. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Bien, ¿y tú qué tal? Aquí andamos, Mario. Oye, a ver, ¿qué pasa? La gente muchas veces nos pregunta, y seguramente también te ha pasado en la consulta privada, ¿cómo le hago? Porque si le voy a prestar dinero a alguien, ¿cómo le puedo hacer para garantizar que me pague? Hay muchas formas, ¿no? Pues uno habla muchas veces pues, de que te den una fianza, que te den un aval, que alguien firme como solidario, pero tú sabes que luego ese tipo de situaciones pues no resultan porque luego resulta que la fianzadora te cobra muy caro. Entonces, no, resulta luego más cara la fianza que el dinero que te debe. Luego, también resulta que la persona que se puede poner como fiadora o como aval, pues en ocasiones tiene menos bienes que aquel que te debe dinero y entonces tampoco es una solución que bueno, no forzosamente es eso, sino que un procedimiento normal para poder llevar a cabo ¿cómo le podemos decir? La recuperación de un monto de dinero que ha sido prestado, pues también en ocasiones se da mucho tiempo. ¿Cómo podemos garantizar, es la pregunta que nos hace la gente, cómo puedo estar seguro de que voy a recuperar yo el dinero que estoy prestando de una manera mucho más ágil y mucho más rápida? Tú, que eres un experto en materia mercantil y en materia civil, ¿qué le dirías a la gente que puede ser como una garantía de que te van a pagar de algo que no sea ni muy caro, ni muy elaborado, ni demasiado costoso? ¿Qué propuesta le podrías decir tú a la gente, Mario? Pues mira, Carlos, como siempre, digamos, yo creo que el primer paso y el paso más inteligente sería quizás verificar un poco, ¿no? A quién le estás prestando el dinero y determinar quizás qué solvencia, si es solvente para pagarte, ¿no? Ahora, eso luego puede ser un tanto complicado y existen documentos, o sea, muy sencillos que incluso venden en las papelerías que se llaman pagarés. Estos pagarés, sin entrar, digamos, mucho en los detalles técnicos, lo que estipulan es que la persona que firma como deudor le debe a la persona que será su acreedora cierta cantidad de dinero que está especificada dentro de ese mismo documento y que debe de tener algunas características, digamos, básicas para que pueda ser tomado como pagaré, ¿no? O sea, como por ejemplo, que tiene que tener una cantidad cierta, eh, en número, en letra, tienes que hacer la mención expresa de que se trata de un pagaré, y todos estos requisitos que de hecho en las mismas papelerías te venden pagarés, unos machotes, unos formatos, y que te pueden ayudar, digamos, a poder prever, ¿verdad? El caso de un incumplimiento en cuanto al pago de la deuda.
Oye, pero a ver, pero esto del pagaré pues, resulta ser algo que, pues en apariencia es algo sumamente sencillo. Y sin embargo, yo me he encontrado con que el pagaré por sí mismo tiene una característica muy importante que es la llamada autonomía, que esto es, oye, pues el pagaré lo que dices que debes, lo que debes, y no importa la causa por la cual lo debes. Sin embargo, hay ocasiones en las que la gente se confunde y no sabe si un pagaré realmente puede servir en este contexto. ¿Cómo determinas tú que un pagaré de manera libre puede ser cobrado o, bueno, puede ser exhibido para un cobro, como tú decías, para el reconocimiento de un adeudo que ahí mismo consta? Pues bueno, digamos, la manera más eficiente de poder hacer efectivo el cobro de un pagaré es a través de un juicio, que en este caso sería el denominado juicio ejecutivo mercantil, que es aquel juicio en el cual, además de ser un juicio sumario y privilegiado, y ahorita te diré por qué, es un juicio que se concentra en el cobro de los títulos ejecutivos, eh, lo cual vendría siendo un pagaré. Es, es un juicio sumario, ¿por qué? Porque es más rápido que un juicio ordinario o mercantil regular, y es privilegiado porque, digamos, el procedimiento se lleva de manera distinta, privilegiando precisamente al acreedor sobre el deudor. Ok, ahora, me decías que el pagaré es un título de crédito, pero me imagino, no es el único título de crédito que existe, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, hablábamos hasta de la letra de cambio, fíjate, creo que esa ya ni existe, pero creo que la ley todavía la considera. ¿Qué otro tipo de títulos o qué otro tipo de documentales te sirven para poder hacer este juicio privilegiado del cual vamos a hablar ahorita en el segundo segmento? Mira, existen, sí, desde luego muchos títulos de crédito, como por ejemplo los cheques, incluso la ley, como tú bien lo dices, todavía, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todavía contempla a la letra de cambio como un título de crédito, digamos, que circula, aunque al menos yo en mi experiencia no he visto que la letra de cambio realmente se siga usando. Los títulos de crédito que más se utilizan o que más se cobran vía judicial realmente son pagarés y cheques, porque existen otros títulos de crédito, como lo pueden ser incluso las propias acciones de una empresa, que la ley los denomina como títulos de crédito, ¿verdad? Ok, ahora, pero esos títulos de crédito de alguna manera también llegan a determinar un reconocimiento de un adeudo. Mira, se puede llevar a cabo un juicio ejecutivo mercantil con este reconocimiento de adeudo que tú mencionas, sin que sea considerado como tal un título de crédito. De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en un minuto. No le cambie, estamos aquí hablando del juicio ejecutivo mercantil. Es su programa en Derecho. Volvemos en un minuto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La Casa por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos hablando con el licenciado Mario Rivas sobre el juicio ejecutivo mercantil, que parece ser que tiene una serie de bondades muy importantes con respecto a otros juicios, cuando lo que usted quiere es que le devuelvan un dinero que usted prestó o que por algún motivo a usted le adeuda. A ver, Mario, hablábamos de cómo podemos decirlo, documentar que a ti te deben dinero. Bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Puede haber un contrato, puede haber un convenio, puede haber muchas cosas. Pero estos reconocimientos de adeudos
no te dan la ejecutividad que te da un título de crédito, como decíamos antes del corte, como un pagaré, como un cheque, como antiguamente existían las letras de cambio. Ahorita antes de la pausa también decíamos que un reconocimiento judicial de un adeudo. ¿Qué es lo qué es en sí lo que un título de crédito o este reconocimiento judicial debe de contener para que tú lo puedas posteriormente utilizar para recuperar lo que se te adeuda en este procedimiento privilegiado del cual nos vas a explicar ahora? ¿Cuál sería el punto de partida de qué debe de reconocer, qué debe de contener esta documental? Bueno, digamos, en el caso, por ejemplo, de un título de crédito o un documento que tiene aparejada ejecución, que sería volviendo un poco a lo que comentábamos antes del corte, por ejemplo, un reconocimiento de adeudo frente a autoridad judicial no puede ser considerado un título de crédito, desde luego, pero sí un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, debe de ser, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es un documento, ¿verdad? O es la condición de ciertos documentos que permite utilizar la vía ejecutiva y conseguir el cumplimiento de las obligaciones que tienen contenidas, ¿no? Entonces, digamos, deben de tener, por supuesto, una deuda que sea líquida, que sea cierta, que sea exigible. ¿Qué quiere decir que sea líquida? Es decir, que la cuantía, o sea, que la cuantía esté determinada, cuánto dinero es exigible, que ya sea momento de cobrar la deuda, es decir, que no estás cobrando la deuda antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cierta, y la cierta es simplemente la certidumbre de su existencia, lo cual se puede demostrar precisamente a través del propio documento. Ese sería, digamos, el procedimiento para que uno pudiera iniciar un juicio ejecutivo mercantil o los documentos que necesita uno, ¿verdad? Y digamos, Oye, ¿cuáles son las ventajas de este famoso juicio ejecutivo mercantil con respecto a un juicio ordinario o, bueno, un juicio pues, normalito, como le podría decir la gente que no es experta en la materia? mira, aquí realmente la gran ventaja es que de cierta manera el proceso cambia, ¿no? Entonces, uno presenta la demanda, presenta su documento que tiene las características para que se lleve a través de la vía ejecutiva mercantil, y digamos que de inmediato se procede a requerir el pago al deudor. Si no paga, se procede al embargo y posteriormente se procede a emplazarlo de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, digamos, el procedimiento que se llevaría en condiciones normales en un juicio ordinario, al último, es decir, el pago y el embargo, se lleva de manera naturalmente precautoria al principio del procedimiento con la finalidad de asegurar bienes para cumplir con las obligaciones que debe la parte demandada, ya en este caso, o el deudor. Oye, pero a ver, este famoso embargo que dices, yo vengo, demando, te solicito que me pagues, no me pagas, embargo. ¿Ese embargo en sí mismo es el pago o es una garantía de que tú me vas a pagar eventualmente? Sí, es una garantía, es un embargo, llamémosle precautorio, para que en el caso de que la parte demandada no demuestre en juicio que ya hizo el pago, por ejemplo, de esta deuda, pues entonces ya tienes asegurados los bienes para poder cobrar esa deuda, ¿no? Entonces sí, digamos, es una garantía previa al desarrollo de todo el juicio. ¿Qué pruebas más o menos son las que tú consideras, bueno, si estuvieras del otro lado defendiendo a alguien a quien están demandando un ejecutivo mercantil, qué pruebas son las idóneas para poder uno acreditar? Bueno, te lo hago una pregunta con doble vertiente. ¿Cuáles son las pruebas del que demanda, que se le llama actor, y cuáles son las pruebas que puede oponer el demandado? Bueno, la prueba más importante, la parte actora de la persona que demanda, ¿verdad? Pues es el propio documento donde está reconocida la deuda. Eso realmente pues es su prueba estrella y donde se va a fundamentar absolutamente toda su demanda. Podrá ofrecer otro tipo de pruebas más documentales, más documentos, podrá ofrecer incluso testigos, podrá ofrecer incluso la confesional de la parte demandada. Sin embargo, no tiene mucho sentido considerando que
es el documento que tiene, donde se dice que el demandado debe, pues es un documento que ya está hecho, no hay mucho para qué agregar testigos, ¿verdad? O hacerse de otros documentos. Ahora, ¿qué puede ofrecer el demandado? El demandado podría ofrecer, por ejemplo, una pericial para demostrar que el título, es decir, por ejemplo, vamos a hablar del pagaré o del cheque, es falso, porque él no lo firmó. O sí lo firmó, pero las condiciones en las que los firmó eh, se hicieron con fuerza o con miedo, ¿no? Es decir, lo obligaron a firmar, por ejemplo. Claro que para eso él tendrá que allegarse de otro tipo de pruebas, que por ejemplo sí pondría a ser testigos, sí pondría a ser otros documentos para poder demostrar entonces lo que él está diciendo. Ok, ahora, una vez que tú has ya llevado a cabo el emplazamiento, el requerimiento de pago y el embargo, viene un procedimiento que pues, se llevará ante el juzgado que te autorizó llevar a cabo dicho emplazamiento, dicho embargo. ¿Cuánto tiempo tardan aproximadamente estos juicios? En tu experiencia, que yo sé que ahora, pues con tiempos de pandemia que estamos viviendo, y bueno, la Ciudad de México y otros estados de la República comenzaron a trabajar de manera más pausada. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo se lleva entre que se presenta la demanda y que finalmente se está cobrando? Pues mira, más o menos estos juicios, digamos, si hay condiciones favorables en que se encuentra el deudor, que no hay que estarlo buscando en varios domicilios, lo que tú me digas, puede ser que de 4 a 6 meses ya puedas tener una resolución de primera instancia, por lo menos, de tu juicio. Que yo le digo a nuestros amigos del auditorio que nos escuchan, 4 a 6 meses en términos normales del sistema judicial mexicano es algo muy rápido. Por eso nos decía Mario que se trata de un juicio sumario, porque bueno, desafortunadamente luego nuestras condiciones de trabajo pues nos hacen que hayan juicios que se lleven años, muchos años, pero bueno, parece ser que es una de las ventajas que nos da el juicio ejecutivo mercantil. Vamos a regresar en el siguiente segmento para concluir esta interesante charla que estamos teniendo con el licenciado Mario Rivas. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La cadena por oficial de El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en su programa En Derecho, donde estamos hablando del juicio ejecutivo mercantil, que es una vía muy importante, muy interesante, muy fácil, por lo menos en el término judicial, para que usted pueda llevar a cabo un procedimiento, la recuperación de un dinero que se le adeuda y que usted ha tenido bien la precaución de llevar a cabo una documentación por virtud de la cual pues consta que se le debe ese dinero, que puede ser en algún título de crédito, como puede ser un cheque, un pagaré, en un reconocimiento judicial de adeudo ante un juzgado, tal vez también ante un notario público o corredor público, Mario. ¿También tienen esta validez los reconocimientos de adeudo ante fedatario público? Sí. De hecho, la ley contempla que estos reconocimientos de adeudo que se hacen frente a notario o corredor público, siempre y cuando se reconozca, ¿verdad? Como mencionábamos, una deuda líquida, cierta y exigible, se puedan utilizar a su vez para después promover un juicio ejecutivo mercantil. Eso viene en el artículo 1391 del Código de Comercio, que digamos nos detalla un poco qué documentos tienen a pareja de ejecución, que era lo que hablábamos unos minutos atrás. Ok, ahora, nos preguntan del auditorio, algo que además es muy recurrente. Oiga, ¿y a partir de cuánto y hasta cuánto en monto
puedo yo hacer un juicio ejecutivo mercantil, porque pues también tenemos que empezar a ponderar la conveniencia de hacerlo también en función de tiempos y de costos. ¿Existe algún mínimo y un máximo para que se puedan hacer este tipo de juicios? En realidad no, digamos, el mínimo pues es un peso, vamos a decirlo así de alguna manera, o centavos, incluso si diera el caso, y pues no existe como tal un máximo, ¿verdad? Ahora puede ser que el costo-beneficio de iniciar un juicio por 1,000 pesos, pues no sea lo mismo porque, o sea, no sea conveniente para quien lo inicia porque tendrá que pagarle al abogado de todas maneras y le va a costar más que los 1,000 pesos, pero digamos, legalmente no hay limitación en ese sentido. Oye, a ver, cuando tú embargas, a ver, si yo embargo porque me deben 1 millón de pesos, ¿cómo determino yo qué voy a embargar? Porque pues, a lo mejor, pues yo creo que algo es muy valioso, pero no lo es, o yo al contrario creo que a mí me gusta ese coche, pero ese coche garantiza por mucho más lo que a mí me deben. ¿Cómo puede uno saber de alguna manera mucho más certera qué proporción es la que debes de buscar embargar? Es decir, ¿qué tanto de lo que te deben se debe de garantizar? ¿Se puede garantizar menos? ¿Se puede garantizar más? ¿Cómo es en la práctica? Y no sé si la ley diga algo sobre este particular. Pues mira, la ley como tal no especifica, no es tan específica en ese sentido, es decir, dice, ¿no? Dice más o menos cómo es el procedimiento de embargo y que, por ejemplo, tiene primero la parte demandada derecho a determinar qué bienes se van a embargar y si no lo hiciera así, entonces la parte actora, es decir, el que demanda, tendrá entonces esa facultad. La verdad es que, pues, a veces se hace un poco al tanteo, ¿no? Como tú dices, o sea, igual el coche, me deben 1 millón de pesos y yo embargué un coche que en el mercado vale 1,5 millones. Bueno, pues no importa porque en todo caso en el remate de ese coche, si es que te dan 1,5 millones, vamos a hablar en ese ejemplo, pues los 500,000 pesos que sobran se los darán a la parte demandada. Es mejor, digamos, embargarse o embargar un poco más de lo que te deben a embargar menos, ¿verdad? Sí, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Así es. Oye, a ver, ¿y qué tal que para evitar este tipo de situaciones embargáramos cuentas de banco? ¿Se puede que yo diga, pues Mario me debe tanto dinero, le voy a embargar sus cuentas bancarias para que yo sepa claramente el monto que voy pues ya garantizar, ¿no? Que tengo ya embargado de inicio. Sí, por supuesto, esa sería quizás la mejor recomendación, embargar cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque evidentemente estás embargando una cuenta donde hay dinero o donde debería haber dinero y que al momento en que tú ganes el juicio, ese dinero se pone a tu disposición cuando se lo solicitas al juez. Entonces ese dinero ya lo tienes, ¿no? Ya es dinero. En cambio, si embargas un bien, la cosa es que tienes que hacer una especie de subasta para que alguien lo compre y de esa compra te darán a ti el pago. Entonces, pues digamos que te ahorraste muchísimo tiempo si embargas cuentas bancarias. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuáles son las cuentas que tiene una persona, en qué banco? Pues existe la cuestión de la protección de datos personales y el secreto bancario. ¿Cómo puedo yo conocer esto? ¿Cómo puedo decirle al juez, oye, emárgale la cuenta si no sé ni de qué banco se trata ni nada de eso? ¿Existe alguna opción para que yo pueda conocer esa información? Sí, digamos, se le puede pedir al juez, o más bien se le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del juez que informe sobre las cuentas de banco y no solamente las cuentas de banco, sino digamos, todos los instrumentos que estén dentro del sistema financiero mexicano, pueden ser cuentas en casas de bolsa, cuentas bancarias, etcétera. Todo eso que la Comisión Nacional informe al juzgado y entonces ya en función de eso, uno puede entonces ya embargar, porque también te informan cuánto dinero hay en cada Oye, cuenta. Mario, yo he visto en la práctica profesional, a veces estos juicios se llevan por escrito y a veces se llevan en procesos orales. ¿Hay algún criterio que discrimine uno de una manera y otro de otra manera? ¿Queda criterio de cada juez? ¿O cómo es la cosa? Porque sí, yo he visto muchos que se hacen de manera escrita, que son más tardados que los que se hacen de manera oral, pero la verdad es que pues, sería importante conocer cuál es la forma de distinguir los dos procedimientos. ¿Existe algún criterio objetivo? Sí, por supuesto.
digamos, la ley determina como 730 y tantos mil pesos para la cuestión de si son, los juicios se pueden apelar o no se pueden apelar. Eso sería, digamos, el primer criterio a considerar. Después, la ley orgánica, digamos, en este caso vamos a hablar de la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, determina también un poco, y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a través de las circulares determinan también en qué grado está la cuantía, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía el año pasado los criterios eran los siguientes. Los juzgados de procesos civiles de proceso escrito conocen de los juicios en donde la cantidad demandada sea de mayor de 4 millones de pesos. Los de proceso oral, que también llevan juicios ejecutivos mercantiles, conocerán de los asuntos que sean de menos de 4 millones de pesos, ¿no? Y también existen una figura que se llama los de cuantía menor, o bueno, existía todavía porque acaban de cambiar el nombre, en donde hablan que también estos juzgados conocerán de aquellos juicios que sean menores a la cantidad para que sean apelables. Los 700 y tantos mil pesos que te comenté. Que fueron para 2022, 2023 seguramente van a cambiar, además con la inflación que estamos viviendo, me imagino, ¿no? Así es. Pues Mario, muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo, ya sabe usted, si tiene miedo de que no le paguen y quiere alguna garantía, pues la idea más sencilla es que le hagan un reconocimiento de deuda ante fedatario público, ante juez, que le firmen un pagaré, que le den un cheque y pues cualquier tipo de cuestión que estén de consulta, pues aquí pueden contactar al licenciado Mario Rivas. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Carlos. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado esta semana. Estamos pues aquí muy contentos de estar de regreso y nos veremos en una próxima emisión. Que tenga usted un excelente día.